Bautizar a todo aquel que pone su fe en Cristo, colocarlo, posicionarlo en el cuerpo de Cristo y así formar, constituir la iglesia. No hubo una iglesia cristiana en el Antiguo Testamento, no podía haberla. No hubo una iglesia cristiana en los días de Noé. No hubo una iglesia cristiana en los días de Abraham. Ni siquiera hubo una iglesia cristiana en los días de Juan el Bautizador. La iglesia cristiana nace el día de Pentecostés. ¿Por qué no podía haber una iglesia cristiana antes del día de Pentecostés? Mire por qué. Para que pueda haber una iglesia cristiana en la tierra, Dios tenía que venir al mundo. Y Dios vino al mundo. Dios tenía que encarnarse. Y Dios se encarnó, lo dice la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios vino, Dios se encarnó. Tercera cosa, ese Dios que vino y ese Dios que se encarnó tenía que morir en la cruz. Y murió en la cruz. Cuarta cosa, ese Dios que vino, que se encarnó, que murió, tenía que resucitar de entre los muertos. Y resucitó de entre los muertos. Y no solo eso. Quinto, ese Dios tenía que ascender a la gloria y sentarse en el lugar de honor a la diestra del Padre. Y eso ocurrió. Y en sexto lugar, el Espíritu Santo tenía que venir de una manera como nunca antes había venido al mundo. El Espíritu vino en el Génesis capítulo 1, ahí estaba en la creación. El Espíritu estuvo con Noé cuando Noé predicó a aquella gente inicua y terrible. El Espíritu estuvo presente en la Torre de Babel cuando Dios descendió y confundió los idiomas de aquellas personas. El Espíritu estuvo presente en la vida de Abraham y en la vida de los profetas, pero nunca había venido como vino el día de Pentecostés, a bautizar a creyentes en el cuerpo de Cristo. Bautizar a creyentes en el cuerpo de Cristo, escuche bien, significa colocarlos, posicionarlos, unirlos, añadirlos al cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo es la iglesia, y ese cuerpo de Cristo nació, se estableció, se fundó en la tierra el día de Pentecostés, no antes. El plan de Dios. Y ese Cristo, ese Dios, Jesucristo, que murió en la cruz y que resucitó, antes de partir a la presencia del Padre, le dio mandato a sus apóstoles, a su iglesia. Les dijo: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el libro de los Hechos dice
que contestando una pregunta de los discípulos que pensaban que el reino iba a ser establecido ya en aquel momento, el Señor les dice: no toca a vosotros conocer o saber las cosas que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso que llamamos la Gran Comisión. Y la iglesia ha estado en la tierra por 2000 años aproximadamente, 2000 años. Pero un día Dios va a sacar la iglesia de este mundo. A eso es a lo que se le llama el rapto, el arrebatamiento, el traslado de la iglesia. Eso era un misterio. La palabra misterio significa algo que solo se conoce cuando Dios lo revela. Un misterio, según la Biblia, es algo que se conoce no porque uno lea libros o porque vaya al seminario o algo así, sino es una verdad que Dios da a conocer. Y Dios le dio a conocer esa verdad a los apóstoles. Y nosotros conocemos esa verdad porque está en la Biblia. Y lo vamos a ver ahora mismo. Con vuestra ayuda lo vamos a ver. ¿Cuántos tienen una Biblia por ahí? ¿Nadie tiene Biblia? Ah, hay Biblias por aquí. Yo pensaba que no había Biblias por aquí. Muy bien, hay Biblia. Vamos a verlo. Vamos a buscarlo allí en Primera los Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es una carta que Pablo escribió a una iglesia que él había fundado. Y Pablo estuvo con aquellos hermanos como 3 meses después de fundar la iglesia. Y Pablo les enseñó a aquellos hermanos muchas cosas. Mucha doctrina. Oiga, la doctrina es importante. Perdón, me equivoqué. La doctrina no es importante. La doctrina es muy importante. La doctrina es sumamente importante. Si no tenemos doctrina, viviremos de emociones. Y las emociones son como el agua carbonatada. Sacudes la botella y sube, y luego sacudes, sube. La doctrina permanece. No menospreciéis la doctrina. La iglesia nació estudiando la doctrina. Hechos 2:41, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Con todo mi cariño y mi respeto y amor fraternal y compasión, hay muchas congregaciones donde no se estudia la doctrina. Se canta mucho, se alaba mucho, alguien comparte por allá. Eso de compartir, problema, a veces compartimos nuestra ignorancia. Pero no se estudia la doctrina. Y Dios quiere que estudiemos la doctrina. Dios quiere que estudiemos la doctrina de Dios.
Se llama teología propia. Dios quiere que estudiemos la doctrina de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Dios quiere que estudiemos la doctrina de Cristo, cristología, de la salvación, soteriología, la doctrina del pecado, que la estudiemos, la doctrina del Espíritu Santo y de la iglesia. Y lo que estamos haciendo ahora, considerando la doctrina de las últimas cosas, a eso se le llama escatología. Bueno, Pablo durante 3 meses instruyó a aquellos hermanos en Tesalónica. Y luego Pablo tuvo que salir de allí por persecuciones. Y después que Pablo se fue, aquellos hermanos de Tesalónica sufrieron muchísimo. Más persecuciones vino sobre ellos. Y Pablo les había enseñado acerca de la venida de Cristo. Pero ahora muchos de los miembros de la iglesia allí en Tesalónica morían ejecutados por los enemigos y estaban preocupados. Los hermanos se preocupaban. ¿Qué va a pasar con estos nuestros hermanos que han muerto? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su destino? Eso les preocupaba. Y Pablo les escribe. Miren lo que les dice Pablo. Capítulo 4 y versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra duermen ahí es un eufemismo para hablar de el descanso al que un creyente va cuando Dios lo llama a su presencia. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire, ¿para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oiga, el creyente, cuando pierde un familiar, un ser querido, que sabe que es creyente también, uno se entristece, ¿verdad que sí? Sería malo si no nos entristeciésemos. Nos entristecemos cuando un ser querido, un hermano amado, parte de este mundo, le echamos de menos. Pero no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, es decir, como aquellos que no saben dónde su familiar ha ido o dónde su amigo ha ido. El inconverso no sabe a dónde va. No tiene esperanza. No tiene esperanza. Por eso Pablo dice, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y ahora observe bien lo que sigue. Mírelo ahí en su Biblia. Dice Pablo, porque si creemos. Ese sí que está ahí no es un sí de duda, es un sí de afirmación de una realidad, de una verdad. Lo voy a traducir como debería de traducirse, con todo cariño y respeto. Porque ya que creemos, porque siendo el caso que creemos. ¿Qué es lo que creemos según ese versículo?